Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Amigos televidentes, muy buenos días. Comenzamos el programa Regiones del día de hoy con un invitado prácticamente de lujo, un dirigente político de gran trayectoria, Claudio Fermín. Informamos que nuestro vicepresidente de Información y Opinión, Carlos Croes, cumple con unos compromisos laborales que lo alejan en este momento de la pantalla, pero ya está acá con nosotros Claudio Fermín. Bienvenido, señor Fermín. Muchísimas gracias. Bueno, el país se debate entre una Asamblea Nacional Constituyente y un plebiscito o consulta popular. En el medio de ambos hay ya casi 90 personas fallecidas, 100 días de protestas. ¿Hacia dónde va Venezuela con todo esto? Mire, lo primero, para no perder el foco, es recordarnos que las protestas comenzaron reclamando alimentos, comida, reclamando medicina, reclamando repuestos para automóviles, reclamando seguridad personal. Y el reclamo tiene que ver con un cambio de políticas que se le exige al gobierno. Mientras continúen las mismas políticas económicas, persecución a la propiedad, expropiación de fincas, control de cambios, control excesivo hasta quebrar y quebrar a los comerciantes. Mientras eso continúe, no se resuelve el desabastecimiento. De tal manera que frente a esa terquedad, es mi parecer, de un gobierno que no da su brazo a torcer en cambiar las políticas, comenzaron estas protestas. Y estas protestas por el desabastecimiento de medicina y de alimento, estas protestas por la inseguridad, por el desconocimiento de la voluntad popular que escogió unos diputados y ahora parecieran pintados en la pared porque el Tribunal Supremo usurpa sus funciones, frente a los presos políticos, todas estas demandas que ya tenemos durante 3, 4 años, todos los días escuchando esos reclamos, al no aparecer ninguna respuesta por parte del gobierno, la calle, esa metáfora de los ciudadanos levantando la voz para hacer su reclamo, la calle se hizo presente. Y entonces vino el segundo capítulo infame, que ahora, después de represión, después de esos 90 y tantos muertos, que uno ya era demasiado, después de eso, ahora el reclamo, pareciera que el reclamo contra la represión, contra los asesinatos de parte de estos guardias nacionales y de estos policías, es un reclamo mucho más duro que los reclamos políticos y económicos anteriores. Y luego vino una tercera etapa. El presidente Maduro, en vez de afrontar, en vez de verle la cara a los problemas y a las solicitudes, se saca debajo de la manga una constituyente a su medida. Entonces los reclamos ante esta constituyente ya no son solamente de la Venezuela que está muy distante del gobierno, sino hasta de gente que estuvo siempre con Chávez. Es decir, ya el problema no es de la oposición contra el gobierno, sino de todo un país que se da cuenta que la constituyente no es más que una treta del propio Maduro para ver cómo se sale de todos estos reclamos. Entonces, frente a esto, ¿qué hacer frente a esto? Porque se pretende poner al mismo nivel la consulta que se va a hacer este sábado, este domingo, la consulta para que la gente diga qué es lo que piensa, porque la gente hasta ahora ha protestado contra la escasez de alimentos, ha protestado contra la falta de medicinas, ha protestado contra la inseguridad, pero esta consulta es una consulta específica para preguntarle si está de acuerdo o no con una constituyente que no le consultaron. Ahora, de antes tal manera de ir para allá, le quería preguntar lo siguiente. ¿Tuvo oportunidad el gobierno de cambiar, de escuchar ese reclamo popular y en todo caso, por qué no lo escuchó? Bueno, es que un gobierno siempre tiene oportunidad. Un gobierno está para escuchar a la gente, para escuchar no solamente a sus votantes, sino para escuchar al país, porque sus votantes, los votantes de cualquier presidente, de cualquier gobernador o alcalde, esos votantes lo llevan a la posición, son los que lo impulsan a llegar a un puesto de toma de decisiones. Pero el presidente o el gobernador o el alcalde, los poderes ejecutivos, no están para servir a sus votantes, están para servirle a todos. Y si todos los días, cada día va creciendo y creciendo ese país que reclama cambios,
¿cómo es que un gobernante no va a escuchar? Entonces un gobernante va a estar allí a juro, haciendo lo que él quiere a juro y haciéndolo por los procedimientos que él considere que son los que le convienen a él y no al país. Así que yo creo que es hora de hacer un llamado, al menos yo quisiera levantar mi voz para recordar que aunque nos preocupa a todos los venezolanos y nos mortifica este ambiente que se ha vuelto tenso, que todos los días hay un saldo doloroso, un saldo luctuoso, pero eso se puede desmontar. El gobierno es quien tiene la palabra. ¿Cómo es posible que guardias nacionales y policías asesinen, agredan, persigan? Y entonces lo que se ganan son condecoraciones y reconocimientos. Eso es una burla. ¿Cómo es posible que continúe el desabastecimiento y pretenda decírsele al país que la solución son unas cajitas, las cajitas o las bolsitas CLAP cada 2 o 3 meses? Eso es una burla. Entonces tenemos que sentarnos a corregir eso. Hay que sentarse, hay que entenderse que eso tiene que cambiar, pero con un gobierno, con un presidente, yo diría más un presidente que un gobierno, con un presidente que se niega a cambiar. Fíjese que Maduro todos los días pierde apoyo. No voy a hablar de Julio Borges, de Henry Ramos, de María Corina, de Capriles, de líderes calificadísimos de la oposición. No, todos los días hay alguien del chavismo que dice, Maduro, así no es. Ya lo dijo Luis Ortega, y lo dice Eustoquio Contreras, y lo dice Rodríguez Torres, y Cliver Alcalá, y Juan Barreto. Cada día hay un líder del chavismo que le dice al propio señor Nicolás Maduro que este problema no es un debate entre oposición y gobierno, sino que el gobierno perdió la brújula. El gobierno tiene que aprender a entenderse con el país, no consigo mismo, con el país. Así que yo creo que ese problema de aislacionismo del gobierno, de sordera del gobierno, tiene que ser resuelto. Y hay que levantar la voz no solamente para que cambie, sino para que el gobierno abra una puerta. El gobierno no le puede dejar al país solo el camino de la coerción, el camino de la calle, el camino del lenguaje violento levantando la voz. El gobierno tiene que abrir un camino de entendimiento porque no está decidiendo sobre qué hacer con la sala de su casa o con lo que tiene en la nevera de su apartamento. Está decidiendo sobre la vida de los venezolanos. Tiene que oír a Venezuela. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso sí vamos a entrar al tema de esta consulta que se va a realizar el próximo domingo, y le dejo una pregunta en el aire. ¿El resultado de esta consulta podría lesionar la legitimidad del actual gobierno? De eso hablaremos cuando regresemos. Estás viendo Regiones. Seguimos conversando con Claudio Fermín, dirigente político. El resultado de este plebiscito o consulta popular que se realiza el próximo domingo, ¿podría ser vinculante? ¿Podría mover de alguna manera los cimientos del gobierno? Mire, a cada ciudadano le vincula, le compromete, para utilizar un sinónimo en este caso que es válido, a cada ciudadano le compromete su propia voz, su propio criterio. Aquellos ciudadanos, cuantos sean, que vayamos el domingo a manifestar nuestro respaldo a que las cosas se hagan conforme a la Constitución, a que no se acometa una constituyente sin consultarnos a los venezolanos, a que haya un proceso de renovación de los poderes públicos. Quienes vayamos el domingo, como es mi caso, bueno, yo quedo comprometido con mi conducta. Ahora, la pregunta que yo me hago también es la contraria. ¿Cómo puede comprometerme algo sobre lo que no he sido consultado? Que es la conducta de Maduro. Maduro pretende que el país quede comprometido con los debates, con las conclusiones de una nueva asamblea constituyente, con el poder que una asamblea constituyente tiene, con el producto inmediato que es una nueva constitución. Maduro pretende que el país esté comprometido en algo que el país no ha sido consultado. Esa es la falla de origen. Entonces, para que sea vinculante, es decir, para que haya un compromiso, el país tiene que ser consultado. Y Maduro no lo consulta.
porque a Maduro se le ha metido en la cabeza, al menos es lo que deduzco por sus acciones, que el rol de estar de presidente, que la posición de estar en Miraflores le permite a él tomar la decisión que él quiera. Es como él quiere. Y después vienen los magistrados haciendo surcido invisible y decretando unas sentencias para darle un maquillaje de legalidad. Pues no es como el presidente quiera, es como las normas se establecen, es como los ciudadanos convienen, de eso es que se trata la democracia. Pero las normas en ese caso las establece el Tribunal Supremo de Justicia. No, las normas están establecidas para una constituyente en la Constitución de 1999. Y hay dos verbos que en este caso las diferencias son sumamente nítidas. El verbo, el tomar la iniciativa, esa frase, tomar la iniciativa, bueno, el presidente, quien haga de presidente, puede tomar la iniciativa de decir, propongo una constituyente, le pueden tomar también otras instancias, los ciudadanos recogiendo firmas, las municipalidades, la Asamblea Nacional, pero quien esté de presidente puede tomar la iniciativa. Pero luego hay otro procedimiento, convocar. Convocar en este caso, en la letra, en el texto constitucional, es un sinónimo de aprobar. Yo puedo tomar la iniciativa, yo puedo invitarte a ti y a los televidentes a hacer tal cosa, pero esa invitación no tiene por qué ser aceptada. Entonces, la convocatoria de la Asamblea, en este caso es sinónimo de aprobar la Asamblea, la tienen que hacer los ciudadanos. Eso está en el texto constitucional. Claro, pero cuando le hablaba del Tribunal Supremo de Justicia era porque justamente ellos a través de una sentencia habían dado carácter legal a esa convocatoria que había hecho el gobierno. Por ende, ya tiene un marco jurídico legal para poder funcionar. Tienes razón, perdona que me fui por otro lado, tienes razón en cuanto a que Maduro le ha buscado un piso legal. Yo digo que le ha buscado un remiendo. Los magistrados, haciendo uso de que ellos son los intérpretes de la Constitución, estos 7 abogados, con ese cuento de ser intérpretes, que realmente es lo que el texto constitucional les encarga, sin embargo se encargan de usurpar funciones. A punta de intérprete, a costa de intérprete, han legislado. Están usurpando funciones de la Asamblea Nacional. A costa de intérpretes se han comportado como constituyentes, han cambiado la Constitución. Hay un caso que quizás fue el primero, el que hizo ruido hace unos años, llegando Maduro a Miraflores, cuando cambiaron aquella interpretación constitucional de las manifestaciones. La Constitución establece que los ciudadanos venezolanos podemos manifestar pacíficamente, simplemente participando, y el verbo es participar, participando, ¿dónde será la manifestación? Sin embargo, ese Tribunal Supremo, esa Sala Constitucional, modificó eso y dijo que había que solicitar permiso. No es lo mismo participar que solicitar permiso. Ahora, ¿a quién se le solicita permiso para manifestar? A quien esté de alcalde o a quien esté de gobernador según esa sentencia. Es decir, que a quien tú le vas a reclamar la falta de agua o las calles rotas o el alumbrado que no sirve o las policías que abusan, es a quienes tienen esos servicios y los administran. Entonces es una burla y desde allí comenzó todo un proceso de usurpación. Esto podría decirse que es más leve y fue increciendo hasta lo que se ha hecho ahora. Se ha usurpado, se ha falsificado la letra de la Constitución. Son los ciudadanos venezolanos, es decir, los afectados, quienes van a ser afectados o beneficiados, quienes pueden decir apruebo una constituyente. No solo apruebo el texto después, que es otra cosa, sino apruebo que se reúna una constituyente. Y Maduro no lo está haciendo. Entonces quiere quedarse allí a juro. Pareciera que el lema de Maduro, y en esto tiene que corregir. Y si no tiene que corregir, pues se alzarán más voces. Si no corrige, se alzarán más voces hasta que corrija, porque un presidente no puede tener como lema, yo hago lo que me da la gana. Eso no puede ser el lema de un presidente. Usted habla de participar, ¿es correcto que la oposición no participe en esta asamblea constituyente? Bueno, la oposición es una manera de redactar, eso es un derecho de cada ciudadano. Yo no me siento, si yo no autoricé con mi voto, si yo no contribuí como votante, como elector, a convocar una constituyente, ¿por qué voy a legitimar una usurpación? Esa constituyente está convocada a la machimberra,
Es decir, a los Juan Charrasqueados, yo la convoco como yo quiero, la convoco con los votantes que yo quiero, la convoco con las bases comiciales que me convienen. Eso no es dirigir un proceso constituyente, eso no es elaborar unas normas democráticas, eso es simplemente un acto de atropello contra unas mayorías que están reclamando alimentos, medicinas, repuestos para automóviles, seguridad, que se combate el alto costo de la vida, que haya paz y no conflicto. Entonces, como me molesta toda esa gente que me reclama, como me estorban todos esos que me presionan y que manifiestan, entonces yo voy a elaborar en familia, con los amigos que yo convoco, voy a elaborar una nueva constitución para yo tener más control. De eso se trata dirigir un país. Eso es sacar a un país de la crisis. Por eso es que este llamado a constituyente de Nicolás Maduro, yo percibo, es lo que yo capto en mis recorridos por el país, esto más bien ha exacerbado el conflicto, porque esto ha hecho que no solamente las tradicionales voces de los líderes de la Mesa de la Unidad Democrática, de otros dirigentes sindicales y gremiales, de otras voces, se sumen y reclamen. Esto ha hecho que hasta quienes votaron por Maduro, porque Luisa Ortega y Eustoquio Contreras y Rodríguez Torres, presumo, votaron por Maduro. Es decir, hasta quienes votaron por él le están diciendo que está abusando de su poder. Bueno, sin duda que, ese es el drama. Que la Venezuela que amanecerá luego de ese domingo de la Asamblea Constituyente será una Venezuela distinta y esperemos que sea una Venezuela próspera para todos, ¿no? No, y esperemos, lamentablemente, dolorosamente, el país, en vez de escoger el camino de la concordia, que es el que todos queremos, el país se ha visto empujado, encallejonado en el camino de la discordia. El gobierno ha venido utilizando como lenguaje la violencia, desde exponer al escarnio a quien tenga una finca, una casa de comercio, hasta insultar y ofender en cadenas presidenciales a un dirigente de oposición con palabras irrepetibles, simplemente porque no me gusta lo que reclama. Es decir, ese camino de la violencia, hasta hacerse de la vista gorda con la represión, ya represión casi que autorizada de todos estos bárbaros que portan uniformes en cualquier calle del país y que asesinan o que golpean y arrastran a niñas y ancianas. Es decir, ese camino, el camino de la violencia no es. Yo creo que esto puede ser la herramienta que aquellos sargentos, la sargentería de hace 2 siglos, utilizaba para impresionar a un cabo, a un soldado, a un detenido. Bueno. Pero con esto no se impresiona un país, con esto se irrita un país. El país está irritado y el país necesita un camino de entendimiento y el gobierno tiene que cambiar su lenguaje. El gobierno tiene que dejarle una puerta abierta al país que quiere hacer las cosas civilizadamente. Bueno, antes de que se siga irritando nuestro coordinador, tenemos que concluir esta entrevista. Sí. Muchísimas gracias a Claudio Fermín por acompañarnos la mañana de hoy acá en Regiones. Amigos, continúen con más de nuestra programación.